Hola a todos los amantes de la literatura que están del otro lado de la pantalla. Mi nombre es Antares y durante estas semanas estuve pensando sobre la temporada en la que nos encontramos y hacia las que nos dirigimos. Entonces llegaron a mi mente varios libros que se ajustan a estas épocas y de los que estaré hablando en este video y en los siguientes. El primero del que me gustaría que conocieran es un clásico del género de terror que impulsó historias del cine sobre criaturas de la noche que salen a cazar humanos para alimentarse de su sangre. Conocemos desde los más sádicos y sangrientos hasta los que brillan con la luz del sol. En efecto, me refiero a los vampiros y al personaje que impulsó a la creación de estos personajes en el mundo cinematográfico y literario, que de igual forma para su creación tomó como bases leyendas urbanas y uno de los personajes más históricos de los Cárpatos que empalaba a sus enemigos. El vampiro del que hablo es nada más y nada menos que Drácula, cuyo nombre también es el del libro escrito por Bram Stoker y publicado en el año de 1897. Esto es Mundos entre líneas, un espacio para contemplarlos en la palma de nuestras manos. Comenzamos. Como es costumbre, primero les daré a conocer sobre el creador de uno de los más grandes bestsellers del género de terror, el irlandés Bram Stoker, o como lo conocemos, Bram Stoker. Nació en el año de 1847 y desde su infancia fue alguien enfermizo, por lo que tuvo que estar varias veces en reposo y eso hizo que amara la literatura y fuera partícipe en crear mundos ficticios. ¿No les recuerda a alguien que también era de Reino Unido y del que hablé en videos anteriores? Cuando tuvo 8 años regresó a la vida cotidiana. Fue a la escuela para después ser reconocido como un buen atleta. No fue hasta los 23 años que comenzó a adentrarse al mundo de las letras con pequeñas críticas de teatro en el periódico de Dublín y con breves historias. Después, en 1881, ya con esposa y un hijo, publicó un volumen de sus relatos. 9 años después, publicaría su primera novela de ficción llamada The Snake's Pass, que desafortunadamente no se encuentran en ediciones físicas en español. Sin embargo, en digital de seguro encontrarán alguna edición hecha por los heroicos fans. Posteriormente, en 1997, publicó la novela de la que hablaré en este video y que lo llevó a la fama, Drácula, aunque aún le faltaba por contar más historias que tendían a lo ficticio, pero no dejaba de lado lo realista. En total escribió 21 obras publicadas y en cuanto a artículos y críticas son más de 10. Falleció en 1912, dejando un legado que impulsó el género de terror tanto en el mundo literario como en el cinematográfico. Yendo ahora con la obra Drácula, la historia se cuenta a través de los diarios pertenecientes a cada uno de los personajes, que de igual forma se complementan con fragmentos de periódicos y cartas que se envían entre ellos, las que dan también a conocer al vampiro. La historia trata de los eventos paranormales y extraños que suceden alrededor del joven abogado inglés Jonathan Harker, de Mina Murray, que es prometida de Jonathan, y de Lucy, mejor amiga de Mina. Tras haber conocido al conde Drácula, personaje que será cazado por el Dr. Van Helsing después de reunir a un equipo junto con los mencionados anteriormente, para acabar con la pesadilla que el vampiro les creó. Es una historia que te genera pavor mientras avanzas en ella, pues las situaciones se vuelven cada vez más extrañas y aterradoras. No conoceremos directamente a Drácula como a los personajes principales, puesto que son sus diarios y solo cuentan sus pensamientos y perspectivas. Pero a pesar de ello, es un elemento sumamente necesario, pues no tenemos una imagen fija de lo que en verdad es el antagonista, y si se dan cuenta, nos dan más miedo a las cosas que desconocemos. Un ejemplo, la oscuridad. El vampiro Drácula es en sí un personaje que posee bastante fuerza y con solo tenerlo en la mente es imposible quitárselo, porque no te esperas en qué noche puede llegar a atormentar a los personajes y que ellos aún lo escriban en sus diarios, porque chance puede ser su última noche en la que están vivos, así que también nos deja emocionados. Dentro del libro nadie cuenta el verdadero origen del conde, sin embargo es lo contrario fuera de él,
pues Bram Stoker, para crear su obra, indagó profundamente en la historia de los Cárpatos, específicamente en Rumania, hasta llegar al siguiente personaje histórico. Hace muchos años, en el siglo XV, existió el rey de Valaquia, anteriormente Rumania, Vlad Tepes III, actualmente conocido como un héroe nacional por repeler las invasiones turcas a través de métodos crueles, pues es conocido por empalar y torturar hasta el extremo a sus enemigos y los criminales de su nación. Así como el libro, la historia de Vlad Tepes es interesante, ya que realmente vivió rodeado de mucho caos donde la política y la religión estaban en guerra, por lo que tuvo que intervenir desde niño, realizando cambios, y una vez que llegó a la adultez, se deslindó por completo del yugo de los otomanos por algunos años. El nombre Drácula se deriva del término rumano Dracul o Draculia, que significa dragón o demonio, y era un concepto utilizado por una orden antigua que fue liderada por los antecesores de Vlad, encargados de defender sus dominios de los turcos, algo que no fue provechoso hasta que Vlad participó. Y hay más datos históricos detallados sobre este loco personaje, pero ahora vamos con el libro, y si desean más información, les dejaré un link de un grupo que a mi parecer cuenta excelente su historia. En cuanto a Rumania, que es un lugar interesante y misterioso, pues les diré que estén al pendiente de Expreso Multicultural, que se encuentra aquí mismo en Media Producciones. Tal vez por estas semanas hable de ese país. Así de ligada está la historia rumana con este clásico, al igual que con la época, ya que pertenece a la corriente gótica en la que comienzan a aparecer historias con monstruos, lo que quiere decir que el pensamiento hacia la ilustración o la razón del hombre ya no aparecerá por completo en las obras, porque recordemos que el romanticismo quería separarse por completo de la razón del hombre para resaltar otros elementos humanos, y en este caso Drácula quería recordar la presencia del mito, pues con ello se crea una dialéctica que significa que con la razón debe haber fe y viceversa. Podríamos decir que los monstruos eran una sátira hacia la razón, al igual que representaban el miedo de la sociedad hacia los nuevos avances tecnológicos. De hecho, estas historias eran los mitos de la actualidad, ya que si investigamos el contexto de las obras, nos daremos cuenta que cada personaje fantástico representa un elemento, ya sea social o del autor. Como les había dicho en un principio, Drácula fue el más grande bestseller tanto del género de terror como de Bram Stoker, que impulsó la presencia de los vampiros en distintas obras cinematográficas y literarias, ya que esta criatura nocturna solo era conocida en el folclore, y ahora conocemos vampiros que entretienen a los niños, vampiros que enamoran a los adolescentes y vampiros extremadamente sangrientos que pedimos no estén en nuestro cuarto. ¿Y ustedes cuáles conocen? ¿Tienen alguna teoría o saben el origen de Drácula dentro de la historia? Si es así, pónganlo en los comentarios. Esto ha sido todo de mi parte, yo soy Antares. No olviden seguirme en mis redes sociales y tampoco olviden seguir la de mis compañeros. Sigan los demás programas de los que estoy segura les interesarán bastante, porque tratan temas culturales, políticos, musicales, cinematográficos, de entretenimiento y sociales. Si son nuevos, suscríbanse, compártanlo, denle like. Esto fue Mundos Entre Líneas, un espacio para contemplarlos en la palma de nuestras manos. Hasta la próxima.